La emperatriz falleció pronto y la gran mademoiselle se convirtió, por así decirlo, en otra mujer. Se había enterado de que el emperador era muy piadoso y entonces para agradarlo se consagró una vida de ayunos y mortificaciones por una temporada. Durante una semana entera no comió ni durmió, sino que permaneció llorando sus pecados, pero no por ello consiguió la tan suspirada corona imperial y se dedicó a la búsqueda de un nuevo compañero. Por su carácter independiente los franceses decían, si por casualidad mademoiselle solicita un consejo es siempre para darse el gusto de no seguirlo. Así llegó a los 40 años y comprendió de repente que su vida no tendría sentido sin el duque de Luzón. El hecho de que éste fuera 5 años más joven no le importaba. Las damas de mi categoría son siempre jóvenes, había afirmado. El duque era de distinta opinión, pero sin duda trataba de sacar todas las ventajas posibles de aquella pasión, pero se resistía a concederle la menor demostración de ternura. La gran mademoiselle tuvo que poner al servicio de sus propósitos todo el ingenio de que era capaz para prenderlo en sus redes. Estaba segura de que una vez logrado, el duque de Luzón no podría escaparse de ellas. La noticia causó sensación en la corte. En aquella época, este casamiento, relativamente desigual, era considerado como un acto contra natura. Toda Francia se sintió trastornada hasta que Luis XIV hubo de intervenir en el último momento y prohibir el matrimonio, pese al furor de Mademoiselle, que amenazaba a cielos y tierra con los brazos tendidos. Declaró solemnemente que en lo sucesivo su vida estaría consagrada al llanto y a la pesadumbre. Luzón imaginó que Madame de Montespan, a la sazón amante del rey, era quien inspirara el veto real y asestó contra ella tales ataques que Luis lo hizo embastillar de nuevo. Permaneció allí 5 años y luego sufrió 4 de destierro. Finalmente se casó con la gran Mademoiselle. Luis y las mujeres. Las primeras 3 reinas. La esposa de Luis, la princesa española María Teresa, adoraba a su marido. Su cuñada, Liselot, princesa palatina, le adjudicaba el calificativo de Blütenfaltig, simplona, pero era la mejor y la más abnegada esposa del mundo. Es cierto que María Teresa tenía los dientes feos, manchados y oscuros, y que compartía la afición de la gente meridional por la cocina sobre la base del ajo, pero dio 6 hijos a Luis XIV, aunque todos murieron a tierna edad, salvo el príncipe heredero. Contemplando el retrato de la reina se llega a comprender la imposibilidad de que el soberano estuviera realmente enamorado de ella. Tenía un rostro pequeño y grave, los ojos vidriosos que reflejaban al mismo tiempo estupidez y virtud, los labios y la barbilla prominentes de los Habsburgo, las mejillas flácidas y la impresión general de que se trataba de una cocinera disfrazada de reina. Realmente, Luis XIV debió haber sufrido en extremo el día que tuvo que contraer matrimonio con la princesa María Teresa y renunciar a la atractiva María Mancini. La primera pasión del rey tuvo por objeto a su propia cuñada, la encantadora Enriqueta, hija de Carlos I, llamada popularmente Madame, tan hermosa de cuerpo como aguda de espíritu, y que logró muy pronto convertirse en el núcleo de la vida refinada de la corte. El soberano ofrendó más tarde su corazón a la amable Luisa de Valiers, dama de honor que entonces contaba con 16 años y que estaba desde hacía tiempo enamorada del garboso rey de Francia. Sincera y fiel, le describía Bussy Rabutin, excelente conocedor de la psicología femenina, alejada de toda coquetería y más capaz que ninguna otra de una gran pasión, ama tanto a la persona del rey que indudablemente le hubiese amado lo mismo, aunque solo hubiera sido un simple gentilhombre y ella una gran reina. Pese a tanto romanticismo amoroso, Luis se cansó finalmente de ella, ya que, dejando aparte su belleza y su excelente corazón, la buena de Luisa Lavalier no poseía encantos excitantes y su poder de seducción no logró superar los 4 partos que hubo de sufrir. A Luis XIV le gustaban en extremo las mujeres que fueran alegres e ingeniosas y por ese motivo sustituyó a Lavalier por Madame de Montespan, quien era poseedora de una belleza y una gracia realmente encantadoras, pero de las que muy poco se benefició ciertamente su infeliz marido, víctima de una dama tan casquivana. Luisa de Valier puso desde el principio en juego todas las cualidades de que era poseedora para contener las constantes intrigas de aquella nueva favorita y conservar las posiciones que había conquistado, pero la lucha fue dificilísima. Si hemos de prestar crédito a ciertos archivos de la Bastilla, la rival, la señora de Montespan, llegó a valerse hasta de la magia negra y trató de hacer pactos con el diablo, sellándolos con su propia sangre para destronar a la señorita de Valier y ocupar su puesto. En más de una ocasión compartieron el mismo coche María Teresa, Luisa de Valier y Madame de Montespan, las 3 reinas,
como se las acostumbraba a llamar, pero a la postre Luisa de Valier, que por entonces solamente contaba con 30 años de edad, tomó una decisión. Se retiró a un convento de monjas carmelitas. Quería de esta forma expiar allí el desliz que había tenido en su juventud, aunque en realidad expiaba los pecados del monarca. Lo cierto es que, después de haber pasado 14 años en los esplendores de la corte de Versalles, la que fuera una apasionada amante y admiradora del rey Sol, vivió otros 63 años en una humilde celda conventual. Allí Luisa Valier aguardó con admirable paciencia y estoicismo que la muerte fuera a librarla. La señora de Montespan. Entretanto, en la corte la vida seguía su curso normal, como si nada hubiera sucedido, como si esos hechos de carácter sentimental no se hubiesen producido. Luis XIV continuaba llevando todo el peso del gobierno como era su costumbre, y se preocupaba además entre sus múltiples asuntos de Estado de la legitimación de los 8 hijos que le diera la señora de Montespan. Luis XIV tuvo la osadía de hacer declarar legítimos contra toda ley a sus bastardos, algunos de ellos doblemente ilegítimos, de enlazarlos con su propia familia y de otorgarles incluso derechos de sucesión al trono, a falta de línea legítima. De los 12 hijos naturales que se supone tuvo el monarca, solo vivieron 5. Una hija de Luisa de Valier casó con el príncipe de Conti, la hija mayor de la Montespan casó con el duque de Borbón, y su hija segunda con el duque de Chartres, quien fue regente en la época de Luis XV. Sus 2 hijos fueron el duque de Maine y el conde de Tolosa. En las memorias de la condesa de Caylus se lee: el rey nunca hubiera pensado en ennoblecer tanto esos bastardos, de no haber mediado la premura con que ambos príncipes de Condé habían manifestado sus deseos de unirse con él por semejantes enlaces. Condé creyó borrar de esta manera la impresión que el recuerdo del pasado había dejado en el espíritu del rey. Su hijo manifestó el celo y la bajeza de un cortesano que quiere hacer su fortuna. Esta nueva favorita no solo se preocupaba por no perder ni un ápice de su hermosura, de sus naturales encantos y de su ingenio, sino que vigilaba celosa y severamente la virtud y la moralidad de todas las damas que podían tener la más mínima relación con el soberano. Pero todos sus esfuerzos resultaron finalmente inútiles, porque Luis XIV la engañó cuantas veces pudo. No hay dama de calidad, observaba Primi Visconti, cuya mayor ambición no sea llegar a ser la amante del rey. Muchísimas mujeres, casadas o no, me han confesado convencidas que con ello no se ofendía al marido ni al padre, ni siquiera a Dios, sino que era un honor el convertirse en amante del soberano. Por ello debe tenerse cierta indulgencia con el rey, si cae en el pecado, con tantos diablos en torno suyo dedicados a tentarlo. Lo peor es que las familias, los padres, las madres, incluso algunos maridos se envanecían con tal situación. La señora de Montespan gozaba de su favor con tanto descaro e imperio que, como modestia había mostrado la Valier, observa Voltaire. Era chillona, dominante, jugadora y sobre todo vanidosa, al extremo de costarle una fortuna y poner más de una vez a dura prueba la paciencia de su regio amigo, hasta que al fin aquella turbia novela pasional se truncó. El rey y la señora de Montespan se han separado, escribía la señora Scudery de Abussy, el 16 de abril de 1675. Aun cuando se quieren más que nunca, la ruptura simplemente ha sido motivada por escrúpulos religiosos. Se dice que ella volverá a la corte sin alojarse en palacio y sin ver jamás al rey, a no ser en casa de la reina. Dudo que así suceda, o que tal cosa pueda durar. La antigua favorita abandonó Versalles y consagró los últimos años de su existencia al ayuno y a las mortificaciones. No se deja al rey sino para servir a Dios. A la ruptura entre Luis y la Montespan sucedieron una serie de relaciones efímeras, hasta que la señora de Maintenon salvó al rey de Francia de caer en el mayor de las degradaciones. La Maintenon era aya de los hijos que Luis había tenido de la Montespan, a los que cuidaba en una casita aislada, en Bigard, y en este encargo la conoció. Era viuda de Scarron, novelista, dramaturgo de éxito y mordaz libelista, quien se había casado cuando ella contaba 16 años. Él tenía 25 años más que ella y padecía por añadidura reumatismo articular, que lo tenía casi paralizado. Extraña pareja la de aquel vejestorio mal encarado y aquella radiante joven cuya belleza no desmerecía nada de su inteligencia. Maintenon, la esposa secreta. La viuda de Scarron había quedado viuda sin haber sido mujer, como confesaba ella misma en carta dirigida a su hermano. No deseaba casarse de nuevo, aún no faltándole pretendientes. Cuando la conoció, Luis contaba ya 40 años y había adquirido superiores cualidades morales y se consagraba a la devoción y a la pedagogía. Su conducta fue siempre la misma, una acertada amalgama de devoción y de coquetería, de excitaciones religiosas
y de respetuosa amistad hacia el monarca. Con gran sorpresa de su parte, Luis descubrió en ella a una mujer de un perfecto equilibrio espiritual, llena de tacto y de digno continente, pero sobre todo admirable por su inteligencia e ingenio. Por otra parte, así lo demuestra su correspondencia. Las anteriores amantes de Luis habían apelado hasta entonces sin excepción a su sensualidad. La Maintenon apeló a su conciencia. Siendo personalmente ferviente católica, aspiraba a convertir al rey en un hombre piadoso, cuya elevada moralidad se extendiera hasta su vida conyugal. La señora de Maintenon pudo de esta manera atraerse la simpatía de la propia reina. Dios, exclamaba ésta, me ha deparado a la señora de Maintenon para devolverme el corazón del rey. María Teresa murió en 1683. La nueva favorita se había hecho tan indispensable al monarca que éste se casó con ella en secreto en el Palacio de Versalles al año siguiente. La novia tenía entonces 50 años y el novio 48. La Maintenon no le toleró ninguna otra amante, encadenando a Versalles con la argolla de un sombrío fariseísmo. La señora de Maintenon residió en la corte hasta la muerte de Luis XIV en 1715, luego la abandonó para siempre y se retiró un pensionado para jóvenes de la nobleza en Saint-Cyr, en las cercanías de Versalles, cuya fundación obtuviera del rey 19 años antes. En él recibían educación unas 200 jóvenes procedentes de familias nobles de escasa fortuna, de donde salían a los 20 años provistas de una buena dote. La escuela del convento de Saint-Cyr es un ejemplo acabado de las obras de beneficencia organizadas a iniciativa de la señora de Maintenon, gracias a los medios que puso a su disposición el rey, quien la llamaba el mayor limosnero de Francia. La favorita ya octogenaria pasó los 4 postreros años de su vida consagrada en cuerpo y alma a la dirección del internado. A su muerte, las tradiciones de Saint-Cyr la convirtieron poco menos que en una santa. Ninon de Lenclos. Es imposible conciliar el retrato que todos sus contemporáneos trazan de la segunda esposa del rey con su amistad hacia la célebre agnóstica Ninon de Lenclos, relación amistosa que iniciaron en la juventud y que perduró toda su vida. Ambas damas se habían conocido en casa de Escarrón. Ninon era una dama muy inteligente y culta, amiga de las personalidades más célebres de aquel tiempo, en particular los escritores La Rochefoucauld, La Fontaine, Boileau, Molière y la novelista de Scudéry. Ninon vivió una existencia comparable a la de las antiguas hetairas griegas. Riquísimos protectores le ofrecieron una casa elegante en que pudiera residir sin preocupaciones y recibir las visitas que se le antojara. Murió en 1705 a los 85 años, sin haber permitido que la vejez empañara la imagen que París se había forjado de ella. Sus amigos le fueron fieles hasta el final. Los últimos años de Ninon de Lenclos fueron un rotundo mentiz al aforismo de La Rochefoucauld, para quien la vejez es el infierno de las mujeres. El espectáculo de una gran cortesana a la vez anciana y feliz fue posible, porque Ninon de Lenclos, pese a todas sus ligerezas, no cayó nunca en la vulgaridad o el cálculo interesado, en la mentira o en la intriga. Creo, como vos, escribía a Saint-Evremond, que las arrugas son el signo de la virtud, y me congratulo de que vuestras virtudes exteriores no os entristezcan. Felipe de Orleans y Liselot. El hermano de Luis XIV, el duque Felipe de Orleans, reunía los peores defectos de una mujer con los vicios masculinos más viles. En las memorias de Saint-Simon se lo describe como un hombrecillo barrigudo, encaramado en sus altos tacones como unos zancos, coqueteando como una mujer, cargado de anillos, pulseras, joyas y cintas, y perfumado como una cortesana, no siendo raro que vistiera como ellas. Felipe experimentaba invencible horror hacia todos los ejercicios físicos, no solo por pereza, sino también porque no quería estropear su cutis de damisela. En cambio, sus mayores energías las dedicaba a la charla, lo más venenosa posible. Versalles no conocía otro chismoso peor que Monsieur. Además, pasaba la mayor parte del tiempo jugando las cartas. El carácter afeminado de Felipe procedía en gran parte de una educación falseada desde el principio por el propio Mazarino, según el abad Choisy, a fin de que el futuro no causase disgustos a Luis XIV, ni rebeliones como las que emprendiera Gastón, hermano de Luis XIII. En su infancia, el duque era encantador, con sus cabellos negros y ensortijados, su nariz aguileña y su linda boca, y damas de la corte se desvivían en mimarlo. Además, su madre y Mazarino le repetían hasta la saciedad que debió obrar siempre según los deseos de su hermano, ya que Luis era el mayor y el más fuerte. La etiqueta cortesana era la única cosa para la que Monsieur mostraba auténtica disposición, pero su anhelo de servir a su país no llegaba más lejos.